Hola a todos, en este video les voy a mostrar cómo hacer una animación en herramientas simples, más que nada para cuando nosotros queremos mostrar, por ejemplo, en este diseño tenemos tres componentes distintos y queremos ver cómo se ensamblan o cómo se ven un poco estas piezas por separada y cómo es su interacción. Acá pasa mucho que yo voy a mostrar unos movimientos quizás muy simples, pero ustedes se van a dar cuenta que yo puedo ir un poco, por así decirlo, jugando o editando para cambiar ciertas cosas. Recordemos que tenemos nosotros siempre trabajamos nuestra herramienta de diseño. Vamos aquí donde dice animación y si se fijan, hay una vista clave, por así decirlo, la cual yo puedo, por ejemplo, manejar. Y lo primero que puedo hacer yo es enfocar un tipo de cámara. Yo puedo borrar esta cámara, suprimir, yo puedo ir acá, por ejemplo, separarlo acá. Yo quiero ir acá y que mi punto centro esté por acá. Lo llevo a donde, sin la línea del tiempo, y si ustedes se fijan, lo puedo mover hacia acá. Y yo puedo, en esta línea, en donde yo lo dejé, por así decirlo, yo no genero ninguna vista o ningún cambio. Entonces, yo puedo generar, por ejemplo, en mi vista del 0 al 2, quiero que se acerque. Oh, ahí me equivoqué, quiero que se acerque. Entonces, ¿qué pasa? Que, por ejemplo, si yo vuelvo atrás, yo aprieto play, tengo un zoom. ¿Cómo lo hice? Vuelvo a repetir. Yo tengo mi vista ahí. Como digo, yo genero mi vista base. Vuelvo aquí al punto neutro, donde no se genera nada. Por ejemplo, yo puedo alejar aún más mi diseño. Yo lo puedo acomodar de esa manera. Ahí queda perfectamente. Y yo digo que de el segundo cero hasta el 2 voy a hacer una especie de zoom. Entonces, si ustedes se fijan, yo pongo play y me genera un zoom. Eh, Eso es para partir un poco. Esa va a ser nuestro primer componente como base. Y ahora yo puedo ir componente por componente, ir modificando las cosas. Por ejemplo, yo puedo ir al este componente L, clic derecho y aquí donde dice transformar componente, yo hago clic y si se fijan me aparece una serie de medidas en cuanto a que yo lo puedo mover desde en el eje X, en el eje Y, en el eje Z, en el ángulo, puedo generar movimientos de ángulo. Entonces, para mostrar yo puedo generar que esta parte quiero que se separe para acá y aprieto OK. Si se dan cuenta, apareció en mi línea de tiempo lo que es el componente 1 y por así decirlo, cómo es este movimiento en ejes. Si yo pongo play, ahora vieron que mi componente se acercó, o sea, se alejó. Yo puedo hacer lo mismo con el componente siguiente, puedo repetir la transformación y puedo moverlo para acá, por ejemplo, aquí en 50. OK. Entonces, si se dan cuenta, se formó otra línea con el componente 2 abajo de mi componente 1 y ya tengo tres componentes de animación que vendría siendo la cámara, el componente 1 y el componente 2. Si yo pongo play, se dan cuenta cómo se muestra esto. Y aquí es donde yo ya empiezo un poco como a jugar con esto, porque puede ser que yo en realidad mi zoom y se muestra todo muy rápido y quizás el zoom quiero que sea un poco más tenue. Como digo, aquí son procesos un poco ya como quizás de edición y quizás yo puedo alargar esto y que dure en realidad 4 segundos. Eh, Como digo, aquí lo puedo mover, puedo estirar esto y yo digo que dura aproximadamente 4 segundos. Como digo, yo pongo play y se dan cuenta, es mucho más lento. Pero claro, yo veo que es mucho más lento el zoom, pero quizás el movimiento también es rápido y quizá
también lo necesito hacer lento. Entonces, yo quizás modifico esto hacia acá y modifico alargo esto hacia acá. ¿Y qué pasa ahora? Vamos a ir al principio. Vamos a llevar esto acá y yo aprieto play y vieron cómo es mucho más tenue el objeto. Ahora, ¿qué es lo que yo también puedo hacer? Puedo, por ejemplo, ir a este componente, repetir esta transformación de componente y yo puedo, o si quiero, en esta instancia yo lo puedo girar. Entonces, por ejemplo, yo quiero que mi componente gire en este lado y aquí yo lo puedo mover 180 grados. Aprieto OK. Y si se fijan, ahora me apareció esto en 180 grados y si yo aprieto play, voy acá al fondo, ven cómo esta pieza un poco se gira. Quizás yo en mi diseño no quiero que gire al mismo tiempo que la pieza se separe. Quizás yo quiero que la pieza se separe y después gire. ¿Cómo hago eso? Yo puedo arrastrar esto a este lado donde... Entonces, cuando termina la parte, cuando se ensambla, yo puedo o prefiero que haga el giro. Si vamos atrás, yo pongo play y si se fijan, las piezas se separan y después esta pieza gira en 180 grados. Ahí ustedes pueden decir, no, quizás se veía mejor antes como estaba. Como digo, aquí está en su proceso de edición cada uno. Y quizás yo después, por ejemplo, puedo seguir editando esto. Por ejemplo, después de esto, quiero que vuelva a girar en 180 grados. Aprieto, vuelvo a apretar OK. Ahí no me guardó, pero lo puedo... no lo guardó. Vamos a repetir. Vamos a transformar. Me editó el otro. Vamos a volver un poco. Control Z. Vamos a transformar esto. Vamos a girarlo en 180 grados. Aprieto OK. Y me vuelve el componente a como estaba. Vamos a generar acá. Entonces volvemos en... Si yo quisiera girar esto de nuevo, transformo de nuevo este componente. Lo giro acá, 180 grados. Aprieto OK. Y ahí me aparece otro tema más, otro giro más. Entonces yo puedo volver atrás y aprieto el play. Entonces puedo ver cómo mi pieza gira y después vuelve a girar. Como digo, quizás yo quiero que haga esto en todos estos movimientos cuando la pieza sale y quiero que esto sea todo en el zoom. Y esta también la vamos a agregar y vamos a probar cómo se ve el objeto. Por ejemplo, vieron que va ahí girando 180 y después vuelve, bueno, ahí se nos perdió un poco como el giro. Entonces quizás realmente lo tengo que disminuir hasta ahí y tengo que volver aquí a mi proceso de edición. Entonces gira la pieza y después gira sobre su eje. Y ahí podemos ver cómo se va haciendo esta animación. Como digo, este proceso de edición, ustedes tienen que ir jugando un poco con esto. Como digo, yo les di ciertos tips. Va a depender de cada diseño cómo yo haga mi animación. Si doy los giros, también yo puedo después de ciertos segundos, también puedo quizás volver esta pieza, si yo quiero. Como digo, aquí tenía cierta distancia, que eran 50. Yo la puedo volver, apretar OK. Y vamos a ver cómo quedó. Y por ejemplo, yo voy, tengo mi pieza de separación, mi giro hacia atrás y después vuelve. Quizás esto quedó muy abrupto. Vamos a agrandarlo desde acá. Vamos a generarle 8 segundos. Entonces va a tener 4 para girar hacia afuera y después los otros 4 quizás yo lo genero para volver. Como digo, todo esto lo estoy haciendo con un solo componente. Entonces yo puedo volver acá atrás
y vamos a ver cómo quedó. Ahí la pieza gira hacia afuera, que diga, y después vuelve a su lugar. Es una manera muy buena de mostrar, como digo, temas del ensamble y piezas cuando ustedes tengan una entrega o a nivel profesional. Esto se le aclara mucho más para todas las personas que están como equipo trabajando en un diseño como esto. Y esto ya vendría a ser la complementación con un render y con una planimetría. Así que eso, cualquier duda que les queda, me escriben al mail y yo se las resuelvo.